Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas, y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Seguimos hablando del sistema endocrino en las glándulas paratiroides. Las glándulas paratiroides, que también componen parte del sistema endocrino, son 4 glándulas pequeñas asociadas con el tiroides, que ya comentamos en el anterior vídeo, y se agrupan por parejas y forman las glándulas paratiroides superiores e inferiores. Son glándulas ovoides situadas en la superficie posterior de los lóbulos laterales de la glándula tiroides, y cada glándula está rodeada por una cápsula conjuntiva del tejido conjuntivo que emite trabéculas hacia el interior y divide el parénquima en lobulillos poco definidos. Es importante que no confundáis las células parafoliculares con las glándulas del paratiroides, ¿vale? Que son un poco distintas. Están en principio formadas por 2 tipos celulares, estas glándulas paratiroides, que son las células principales y las células oxífilas, que son las células principales concretamente. Las que se encuentran como las más abundantes son células poliédricas pequeñas que secretan hormona paratiroidea o paratormona, la PTH, y las células oxífilas son células acidófilas muy grandes con una gran cantidad de mitocondrias y cuya función todavía se desconoce. ¿Veis la cantidad de cosas que he dicho que se desconocen en el sistema endocrino todavía? Y teniendo en cuenta que está tan conectado con el sistema nervioso, en realidad no nos debería extrañar. Hay muchas cosas que todavía no se conocen, pero cada día descubrimos cosas nuevas. Por otra parte, las glándulas suprarrenales, o adrenales también llamadas así, están situadas en el polo superior de cada riñón y están recubiertas por una cápsula de tejido conjuntivo que proyectan tabiques que se introducen en el parénquima de la glándula y por los cuales entran vasos sanguíneos y nervios también. Cada glándula está compuesta por 2 partes embriogénicamente distintas, la corteza y la médula. Así que dentro del sistema endocrino, pues vamos a ver qué pasa en estas glándulas suprarrenales con la corteza y con la médula. La corteza suprarrenal, en principio, se divide en 3 zonas. Está la zona glomerular, la zona fasciculada y la zona reticular. Las células de la corteza poseen las características típicas de las células productoras de esteroides, un retículo endoplasmático liso muy desarrollado, abundantes mitocondrias con crestas tubulares y numerosas inclusiones lipídicas. De manera que la zona glomerular es la zona externa que constituye alrededor del 15% del volumen de la corteza. Las células de esta zona glomerular, como digo, forman agregados y son relativamente pequeñas, además de que contienen copas y pocas inclusiones lipídicas y secretan así mineralocorticoides principalmente como la aldosterona. Os recuerdo un eje llamado renina
angiotensina, aldosterona. Ya veremos cómo funciona, pero es muy importante. La zona fasciculada es la zona intermedia que ocupa casi el 80% del volumen cortical y las células son grandes y se disponen en columnas o cordones radiales de 1 a 2 células de espesor y separadas por capilares. Secretan en este caso los glucocorticoides, entre los que se encuentra el cortisol, también muy importante. La zona reticular es la región interna que limita en la médula. La zona reticular es aquella zona que limita con la médula, así que forma el 5 a 7% de la corteza y las células son más pequeñas que las de la zona fasciculada, es decir, que acabamos de ver, y forman cordones ramificados y poseen además abundantes gránulos de lipofucsina, produciendo andrógenos, la dehidroepiandrosterona o DHEA. Por su parte, la médula suprarrenal se encuentra como una conformación de células cromafines teñibles con sales de cromo y tejido conjuntivo con abundantes capilares fenestrados y fibras nerviosas simpáticas preganglionares que contactan directamente con las células cromafines y hacen que liberen su producto de secreción. De esta manera, las células cromafines se consideran neuronas modificadas que carecen de prolongaciones de tipo axónico y las células cromafines secretan catecolaminas, de hecho principalmente la adrenalina y la noradrenalina, que se producen en diferentes tipos celulares, siendo mayoritarias las que liberan espontáneamente adrenalina. Las vesículas de secreción también contienen gran cantidad de proteínas denominadas cromograninas que contribuyen a fijar las catecolaminas. Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.